Este es un demo del modelo de salud y seguridad ocupacional para una empresa de minería en español profesional resuelto con Easy Risk Quantum. Como vemos aquí en registro, tenemos una lista de 14 diferentes tipos de riesgos a los que se enfrentan los trabajadores en ambientes de minería. Cosas como altas temperaturas, bajas temperaturas, cambios de presión atmosférica, etc. Estos 14 riesgos vienen no solamente detallados en cuanto a sus peligros y sus condiciones, sino que la parte importante cuantitativa acá permite determinar, por un lado, los costos inherentes, luego una sección en donde invertimos en mitigación y luego finalmente un costo residual, es decir, cómo se verían los riesgos cada uno de esos 14 y de manera agregada después de haber considerado las inversiones en mitigación respectivas. Vamos a ver cómo se compone cada uno de estos riesgos. Tomemos por ejemplo el primero, altas temperaturas y humedad. Este es un riesgo que vamos a articular con una distribución binomial. Una distribución binomial es aquella en donde uno define cuántos son las unidades, en este caso empleados, expuestos a determinado riesgo. Y luego eso es su primer parámetro N. Su segundo parámetro P es la probabilidad de exposición al riesgo de cada una de esas 200 unidades, es decir, empleados. Lo que estamos diciendo con esta articulación de distribución es que si tenemos 200 empleados expuestos con una probabilidad del 2% a el riesgo de altas temperaturas y humedad, con sus peligros y consecuencias, la distribución de frecuencia que en este caso podemos valorar nos va a determinar cuál es una binomial que articula esto. Esto lo podríamos ver de esta manera. Generamos una función Easy binomial, como cualquier otra función de Excel, con N200 y P 2%, que nos permitirá ver esta distribución de probabilidad. Esto nos dice cuántos casos van a ser generados en cada una de las instancias iterativas en donde generamos distintos números aleatorios. Y ahí podemos ver cómo el número cambia. Aquí tenemos 8 eventos, en el próximo 9, en el próximo 4, en el próximo 4, en el próximo 5 y así sucesivamente. Esta misma articulación la hemos hecho respectivamente para cada una de las demás funciones que en este caso serán binomiales. Uno puede escoger, dependiendo del tipo de frecuencia de riesgos que queremos dimensionar, distribuciones Bernoulli, binomiales, Poissones o enteras uniformes. Con esto definimos entonces la frecuencia. ¿Cuántos eventos sucederán para las 14 diferentes tipos de exposiciones al riesgo en determinado escenario? En este escenario o iteración en particular tenemos 202 eventos anuales, en el próximo 193, en el próximo 163. O sea, aquí estamos contando eventos. Por otra parte, veámonos la severidad. La severidad es lo que nos costaría cada uno de los eventos. Vamos a deshabilitar los gráficos de distribución de forma tal que no tengamos que visualizar cada uno de ellos cuando se genera. Por ejemplo, en este caso podríamos definir con una distribución PERT, esencialmente con una función Easy PERT, que tiene como valor mínimo este parámetro, como valor más probable este parámetro y como valor máximo este parámetro. Esa distribución PERT genera números aleatorios que se van a ver consecuentemente diferentes cada vez que generemos números sobre la celda. Entonces, de esta manera, esa celda se vería acá. Esa es la severidad de cada uno de los eventos. Es decir, en cada F9 generamos diferentes instancias aleatorias, llamadas iteraciones, de cuánto nos costaría cada uno de los eventos que se están ahí generando. Una vez que tenemos eso, vamos a combinar en lo que se llama una función de convolución la parte de frecuencia con la parte de severidad en una columna N que considera la convolución, es decir, la combinación de frecuencias y severidades dependiendo de las funciones que respectivamente se estén utilizando. Y una vez que estén definidos esos,
vamos a proceder a definir nuestras variables de entrada. Las variables de entrada previamente ya definidas sobre el modelo son todas estas. Variables en donde definimos las frecuencias, donde definimos las severidades y donde definimos los riesgos totales. Y finalmente eso lo vamos a valorar sobre un riesgo total inherente en la línea 17 y residual también en la línea 17 en la columna Z. Es decir, esta celda de acá ha sido previamente declarada una variable de salida. Nuestro costo inherente total de riesgos como variable de salida. Nuestra celda en Z17 también es un riesgo residual que va a generar diferentes escenarios aleatorios cada vez que lo simulemos. Lo que ahora a continuación hacemos es simular, es decir, le vamos a decir al software que genere 10.000 iteraciones, es decir, 10.000 recálculos para las frecuencias, para las severidades y para el efecto convolutivo, es decir, de la integración de frecuencias y severidades para todos los escenarios de costo inherente y para todos los escenarios de costo residual. Una vez que eso se genere, y eso se genera con el botón de simular, botón al cual no le voy a dar para no demorarme los minutos en la simulación, me posiciono sobre la celda de salida previamente declarada y puedo generar un histograma. Ese histograma se ve de la siguiente manera. Esto describe la magnitud completa de los 10.000 riesgos generados en casi 9 minutos de simulación. El escenario más positivo fue de $7.400 en riesgos mínimos, 19.600 en riesgos máximos, un promedio de riesgos de 12.700 que andan muy cercanos con respecto a la mediana. También se articulan aquí los percentiles 10 en 10.890 y percentil 90 en 14.718. Una pregunta que a continuación surge es: ¿cuál de las 14 riesgos es el que tiene un impacto más significativo por sobre el riesgo total? Basta posicionarse sobre esa celda y generar un gráfico de tornado de correlación que va a jerarquizar el orden relativo de los riesgos utilizando el coeficiente de correlación lineal. En este caso, lo que estamos leyendo de este gráfico de tornado de forma de embudo es que el riesgo de cambio de presión atmosférica es el riesgo que tiene un impacto más significativo por sobre los riesgos totales inherentes, con un coeficiente de 0,55. Tres riesgos que le continúan serían el riesgo de pobre iluminación, el de espacios de trabajo limitados y el riesgo de accidentes. Este gráfico nos ayuda a determinar la priorización de la gestión de riesgos, en este caso de esta mina. Esos son los riesgos valorados antes de la mitigación. Y sobre la celda Z17 veríamos también el histograma de los riesgos residuales una vez aplicadas las mitigaciones. Yo puedo comparar ambos riesgos en el gráfico tipo curva S. Escojo este y escojo el otro. Y un gráfico podría entonces simultáneamente decirme y explicarme el desplazamiento de los riesgos inherentes para todos los puntos de probabilidad con respecto a los que son inherentes y los que son residuales. Adicionalmente, tenemos un gráfico de horizonte, que es este que tenemos acá, que visualiza en el eje horizontal, tal y como lo hace una matriz de calor, un mapa de riesgos. El eje horizontal cuantifica la magnitud de la severidad o impacto del riesgo, y el eje vertical la frecuencia, qué tan frecuentemente se dan cada uno de los fenómenos. El tamaño de la burbuja esencialmente nos está articulando o definiendo cuál es la magnitud media total de cada uno de los riesgos. En este caso, podríamos observar cuáles son los riesgos que tienen un impacto más significativo, ya sea medido como un tipo de burbuja o medido también, en este caso, en un gráfico de pastel. Esta información puede cambiarse. Yo también podríamos definir acá que en vez de ver esto sobre la media, podríamos ver un percentil en particular. Por ejemplo, me interesa el percentil 80. Percentil 80 es el que mide fenómenos que podrían suceder en uno de cada 5 casos probables. Es decir, una vez cada 5 años
ya que la dimensión de frecuencia ha sido definida con supuesto anual, podríamos volver a ver el horizonte y observar en el percentil 80 la magnitud relativa de cada uno de los riesgos, o evaluarlo esencialmente en cualquier percentil. Si el percentil extremo que queremos valorar es el 95, es decir, fenómenos que sucederían una vez cada 20 años, el gráfico de horizonte de riesgo se vería ahí. De esta manera podríamos observar cómo estas 4 burbujas de acá, en sus posiciones extremas, llegarían a ser los riesgos de mayor consideración en situaciones catastróficas de los eventos de riesgo de salud y seguridad ocupacional para esta mina en cuestión.